Ahora vamos a ver el proceso de empalme. ¿Qué es el proceso de empalme? El empalme de gobierno es un proceso que contribuye a la rendición de cuentas de la rama ejecutiva. Es una obligación de todos los servidores de la administración pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39, numeral 2 de la Ley 152 de 1994, el artículo 78 de la Ley 1474 del 2011 y el artículo 50 de la Ley 1757 de 2015. En este marco, el empalme de gobierno es un proceso efectivo, transparente, útil y obligatorio, es importante, a través de los cuales se hace entrega y se recibe formalmente a la administración pública y las entidades territoriales y se formaliza con la entrega de un acta de informe de gestión. El empalme también es un proceso estratégico y de interés público, dado que brinda insumos claves para la elaboración del nuevo plan de desarrollo, que, como veíamos, esto es por ley. O sea, por ley se debe hacer un empalme. ¿Por qué? Porque es ahí donde se debe entregar todo y se debe entregar por acta. Todo lo que no quede en acta no fue entregado. Entonces, por eso es tan importante dejar actas claras de todo el empalme que se haga y toda la información que ustedes están entregando como administración a la nueva administración. ¿Qué es el proceso de empalme? Vamos a ver, es un espacio de diálogo e interacción entre los equipos del gobierno entrante y saliente. O sea, esto no es una exposición, sino simplemente ustedes están entregando un espacio de diálogo. Aquí no los van a juzgar, aquí no es un espacio donde la nueva administración diga, ay, ¿y por qué no hicieron esto? O, oye, ¿y usted? No, es un diálogo. Ustedes van a presentar su gestión y van a entregar la información. Ni tampoco es ustedes decirles, ustedes tienen que hacer esto o hacer lo otro. No, es un diálogo. Entonces ustedes entregan información. Brinda herramientas al nuevo gobernante para no iniciar desde cero su administración. Porque es importante el empalme para que él entienda hasta dónde llegaron. O sea, las cosas es como un camino. O sea, no todos debemos empezar desde la salida. Esto, hay procesos que podemos ir, es un relevo. Entonces, esto es un relevo de administración donde yo ya llevo un camino recorrido. Muchas veces en nuestras administraciones pasa que yo no confío en lo que pasó, no estoy de acuerdo en eso, entonces vuelvo a empezar y perdí presupuesto, tiempo, bueno, en fin, y eso es mucho de nuestros problemas. Entonces, si yo hago un buen empalme donde yo muestro a dónde llegué, esto es esto es un, ¿cómo se llama? Esto es como una entrega de batuta de aquí para adelante, sigue usted. Se convierte en referente para la evaluación del gobierno saliente, obviamente, pues como decíamos, el informe de gestión, pues digamos, es lo que nos sirve y aquí en el empalme es donde podemos continuar. Es un proceso estratégico que permite la continuidad de los procesos de gestión y desarrollo que beneficien a todos los habitantes. Es aquí donde digo, mire, estos procesos están a medio camino. Alcancé durante mi administración a hacer esto, aquí vamos, pero nuestra meta es esto. Puede ser que ellos en la administración cambien un poco la meta y demás, pero debemos continuar. Hay cosas que debemos continuar, no debemos empezar de cero. Entonces, este es el momento de ustedes poderles entregar a esa administración los procesos que ustedes llevan para que ellos no empiecen de cero y no, y pues ahí el que pierde es toda la administración. Permite la interacción con diferentes actores como los consejos territoriales de planeación y otras entidades de participación territorial. Aquí pueden participar, pues digamos, no solo personas de la administración, de ahí ya vamos a ver cómo se arman los equipos y demás. Además, es un deber legal, es un compromiso ético, tanto del gobierno saliente como de los nuevos mandatarios frente a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los nuevos ciudadanos también deben entender, y pues todos como ciudadanos no queremos empezar de cero, hay cosas que dejó la administración, me gusta o no, hay cosas buenas que dejó una administración. Entonces el nuevo gobernante debe tomar esas cosas. Tal vez hay cosas malas que debemos cambiar, por supuesto, pero yo debo darle toda la información que requiera la nueva administración para que ella se desempeñe de la mejor forma. Dar a conocer de manera formal la situación de la entidad territorial en materia administrativa y financiera, así como en el estado del municipio, distrito o departamento frente a los temas de desarrollo territorial. Este empalme debe ser transparente. ¿Por qué? Porque es un empalme donde usted le está mostrando a la otra administración, a la nueva administración,
cómo, cómo lo están dejando, o sea, cómo está el municipio en realidad. Una cosa es verlo como ciudadanos tenemos una perspectiva, pero ya dentro de la administración las cosas son diferentes. Una cosa es el candidato, otra cosa ya es el nuevo gobernante. Entonces es importante entregar toda la información clara, transparente, o sea, que yo les pueda mostrar a ellos cómo ha sido la ejecución financiera, o sea, cuál ha sido la ejecución del presupuesto, qué presupuesto he tenido, cómo se ha centrado el presupuesto, en cuáles han sido las líneas gruesas, cómo ha sido mi ejecución, por qué no he podido ejecutar cosas, qué tengo pendiente de hacer, cuáles son las cosas que tengo retrasadas y por qué están retrasadas. O sea, yo voy a ser transparente con esa nueva administración y entregarles toda la información que ellos requieren para arrancar bien su administración. Eso es una responsabilidad como ciudadanos y como servidores públicos, poder entregarles a la nueva administración información clara y pertinente para que ellos tomen decisiones. ¿Quiénes participan en este proceso de empalme? Entonces, los gobernantes salientes y su equipo de trabajo es responsabilidad de entregar la administración y los balances de su gestión. Igualmente, los servidores públicos son soporte de la memoria institucional y responsables de organizar y entregar la información a cargo de su dependencia. ¿Qué es importante? O sea, es importante, insisto, ser transparentes en la información, entregar toda la información que se requiera con los soportes necesarios. Por eso es tan importante el informe de gestión, porque digamos, ahí está todo el grueso, pero en estos espacios de empalmes donde se pueden entregar ya más detalladas las cosas, se puede mostrar, y es una conversación. El gobernante electo como responsable de guiar los destinos del alcaldía o la gobernación durante los próximos 4 años y de orientar el desarrollo del territorio conforme al mandato ciudadano, recibe y utiliza la información del gobierno saliente para identificar logros, aciertos y oportunidades de mejora. Que es importante que las nuevas personas de la nueva administración reciban esta información y no sea un tema de juzgar, o sea, no sea como, uy, no, ellos lo hicieron terrible, entonces yo lo voy a hacer así, no. O sea, esto es un diálogo y tiene que ser transparente, se debe entregar la información transparente. El jefe de la oficina interna, digamos, esta persona de la jefe de oficina interna es importante que participe en este panel porque él va a darle a conocer, digamos, que son los que reciben todo el tema, todos los entes de control y demás. Entonces es importante que participen los organismos de control porque obviamente los organismos de control con la competencia establecida en la ley sobre la inspección, vigilancia y control que garantice y construya los procesos de empalme que sean transparentes. El proceso de empalme es ser transparente, insisto. No debemos ocultar cosas porque al final de cuentas todo va a salir. Entonces es importante que sea transparente y claro, que la nueva administración entienda cuáles fueron mis logros y cuáles son las oportunidades que ellos tienen para mejorar. Porque, insisto, nuestros municipios no deben empezar de cero. Esto es como una carrera de obstáculos, como decía, o sea, esto le estoy pasando la batuta al siguiente y el siguiente arranca de aquí para allá. Los consejos territoriales de planeación, en el marco de su función de seguimiento de metas del plan de desarrollo, harán revisión y validación de la información presentada, identificarán y presentarán recomendaciones. O sea, como sabemos, los consejos territoriales de planeación hacen un papel importante constitucional, digamos, eso está dentro de la Constitución. Entonces es importante que ellos participen en estos espacios porque ellos durante 4 años han hecho seguimiento a ese plan de desarrollo. Entonces es importante que ellos participen y que ellos también puedan dar pues ¿cómo se llama? Un informe de lo que ellos han hecho. La ciudadanía y sus organizaciones conocen la información del empalme que socializa la administración, analizar la coherencia frente a ejercicios anteriores de rendición de cuentas que se haya efectuado y proponer a la nueva administración temas que considere prioritarios. Las corporaciones públicas podrán solicitar información correspondiente al proceso de empalme, informes de gestión y que tiene un carácter público y proponer recomendaciones, digamos. Y delegados de los núcleos de municipios incluidos en los programas de desarrollo de enfoque territorial PEDER, conocer pues, la base y demás. Que es importante entender que estos empalmes
pues insisto, son empalmes, tienen que ser transparentes, van a tener la información requerida. ¿Cuáles son las responsabilidades de los equipos de empalme? Articulación, la dependencia responsable de articular todo el proceso de empalme en la oficina de planeación territorial, la que haga sus veces y será apoyada por los equipos asesores de cada una de las dependencias, los cuales son designados por cada jefe de dependencia o oficina. O sea, son las oficinas, las secretarías de planeación, quienes son las cabezas de estos empalmes. ¿Con el apoyo de quién? Pues de todas las dependencias. Obviamente, cuando se vaya a hablar un tema de salud, pues digamos, si él no tiene conocimiento, pues vendrá la persona de la Secretaría de Salud o de la de Educación o en los temas que sean, vendrán a presentar, pero quienes organizan absolutamente todo en la oficina de planeación. Apoyo de todas las oficinas asesoras y secretarías o dependencias de la entidad territorial deben prestar el apoyo para la realización del informe de gestión a la administración saliente y elaborar el de cada una de las dependencias. Verificación y participación. La Oficina de Control Interno y representantes de los consejos territoriales de planeación u otras organizaciones de la sociedad civil pueden participar si así se desea. Estructura y elaboración. La Oficina de Planeación de la entidad territorial y el equipo de asesores de las diferentes dependencias designados para esta tarea serán los responsables de estructurar y elaborar el informe de gestión. Una vez se cuente con el informe de gestión general, se recomienda sea socializado y aprobado por el Consejo de Gobierno. ¿Qué es esto? Esto es un tema que debe ser organizado. Yo debo tener un cronograma, o sea, no es que lleguemos hoy, hoy vamos a hablar de salud. No, mejor de educación. No, esto debe tener un cronograma. ¿Para qué? Para que tanto la administración saliente como el entrante puedan tener las personas pertinentes para hacer ese diálogo. Como insisto, es un diálogo, no es un tema de rendición de cuentas. Ustedes no están rindiéndole cuentas a la nueva administración, ustedes simplemente le están entregando información. ¿Para qué? Para que no empiecen de cero. Entonces recuerden que es un diálogo, no es un tema de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es otro escenario, pero entonces es importante que este espacio sea acordado, concreto, transparente, organizado, y quien está a la cabeza es la oficina de planeación y a ellos son los que deben organizar y pues de la mejor forma y la forma más transparente y menos traumática este empalme. ¿Cuál es el proceso que se debe hacer para poder tener un empalme lo mejor? Primero vamos a ver cada uno de estos puntos, pero pues las voy a enumerar. Primero es conformación del equipo de trabajo. Luego son sesiones de comisiones de empalme por dependencia o temas, sesiones aclaratorias de información, sesiones de entrega de información por dependencia o temas de entrega o actos parciales, elaboración de un acto informe final de entrega, acto formal de entrega y rendición, remitir el informe de forma integral. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es conformar el equipo? Tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante debe formar un equipo. ¿Equipo con quién? Expertos de cada una de las temáticas. O sea, debe estar tanto las personas que salen, personas que conozcan del proceso, así como las personas que entran. Esas personas deben también tener conocimiento y seguramente normalmente hacen parte del equipo de quienes van a hacer la nueva administración. Es decir, si estoy hablando de un tema de planeación, pues normalmente va a estar el nuevo secretario de planeación o las nuevas cabezas de planeación para que facilite mucho más la información y sea más efectiva al recibir esa información. Tanto el mandato saliente como el entrante deben asignar a sus equipos de trabajo. Los grupos deben estar compuestos en primer caso por funcionarios de área temática a nivel administrativo, financiero y misional, y en segundo caso por personas conocedoras de los diferentes temas a tratar. Es importante que se haga parte del equipo de empalme, tanto funcionarios de la oficina de planeación como el jefe de control interno de la entidad o quienes hagan sus veces. Estos equipos deben ser pequeños para que permitan un real intercambio de información. O sea, es importante, ¿qué es importante? Es importante que la información sea clara, pero además sea pues clara, pero sea importante. O sea, yo no debo entregar cosas que no valen la pena.
O sea, yo aquí debe ser un espacio pequeño, es un espacio de diálogo, o sea, yo no voy a entregar 300 personas para entregar un empalme. Debe haber grupos pequeños donde podamos dialogar, donde podamos hablar, donde yo pueda entregar la información que requiero. No es un espacio, insisto, de juzgar, o sea, uy, ustedes cómo hicieron, no, están entregando mi información. Entonces, yo no me voy a sentir juzgado, yo debo estar tranquilo y puedo entregar mi información de mi gestión sin problema. Documentada, la información debe estar documentada, la información debe tener la información necesaria y el detalle necesario para que esa nueva administración no empiece de cero. Dos, sesiones de comisiones de empalme por dependencia o temática. Para garantizar que las sesiones de empalme sean efectivas, se requiere contar con una agenda de trabajo. O sea, como decía, es importante que nosotros tengamos un cronograma. ¿Para qué? Para que tanto los dos administraciones, la saliente y la administrativa, y la entrante, perdón, puedan tener la información que requieran. O sea, llevar las preguntas, o sea, la administración, la nueva administración pueda tener las preguntas y pueda empaparse, porque es un empalme, es para empaparse de la información. Entonces, es importante. Es importante llevar actos, o sea, si hay acuerdos con las comunidades, si hay cosas de esas, es importante llevar las actas pertinentes. ¿Qué se recomienda? Revisar la agenda antes y los temas a tratar. O sea, que no llegue tampoco la administración, la nueva administración, ay, es que yo quiero tocar este tema, nosotros lo acordamos y yo no tengo la información. O sea, debe ser una agenda acordada entre las dos administraciones. Debe tener un tiempo determinado para cada uno de los temas. Si yo veo que hay una temática que se me está alargando, debemos entre los dos acordar los tiempos. ¿Para qué? Para que yo alcance a entregar toda la información y todos los temas. O sea, no me centre solo en uno, sino yo puedo entregar toda la información que requiere la nueva administración. Siempre va a haber un moderador, preferiblemente un moderador que no sea ni de la nueva administración sino que sea un moderador externo para que pueda manejar la reunión de la mejor forma, convocar a las personas necesarias. O sea, aquí no necesitamos tener un montón de gente que no, o sea, aquí necesitamos, es la gente necesaria que requiere tener la información y quienes tienen el conocimiento para entregarla. Es importante dejar actas. De todo esto es importante, tanto para la administración saliente como la entrante, debo dejar actas. ¿Por qué? Porque pues esa es la evidencia de que este ejercicio se hizo y que se hizo de buena forma. Y esas actas deben tener conclusiones y compromisos. O sea, yo debo tener claro cuáles fueron las conclusiones, a qué llegamos y cuáles son los compromisos que adquirí durante ese periodo. El tercer paso son sesiones aclaratorias de información por dependencias o temas. O sea, ¿qué pasa? La administración, yo entregué la información, si bien hubo un diálogo y tal, pero eso puede generar preguntas posteriores a la reunión que sostuvimos. Puede ser que la administración entrante se reúna y revise y diga, oye, entonces yo puedo tener sesiones aclaratorias de la información. O sea, yo puedo, la administración entrante puede solicitar unos espacios para que le aclaren cosas, que le quedaron dudas, que no le quedó tan claro. Eso también debe tener una agenda. Entonces vamos a tocar este tema, este tema, este tema. O sea, no es que yo llego a ver qué quieren y empiezo a llamar, no, debe ser algo programado, coordinado entre las dos administraciones, levantar actas y también. Sesiones de entrega de información por dependencias y actas parciales. ¿Qué es esto? Esto simplemente es decir, listo, yo ya le entregué toda la información, a usted le quedó claro, usted tiene alguna pregunta, si tiene preguntas, pues hacemos nuevamente sesiones aclaratorias, si no tiene preguntas, usted ya tiene tantos, yo le entrego de forma oficial cada proceso y damos cerrado estas sesiones de trabajo. Es importante cerrar las sesiones de trabajo, que todos los puntos queden cerrados, queden aclarados, que no quede ningún punto sin entregar, porque digamos, por eso hay espacios de aclaratorios, de sesiones aclaratorias de información, para que ninguna información quede sin ser entregada y sin ser evaluada. Entonces, es importante cerrar cada punto, dejar todos los puntos claros, que la administración entrante entienda cada proceso y ahí hacemos el acta y yo entramos actas parciales y demás,
pero es importante dejar todo documentado, no vayan a dejar nada sin documentación. Elaboración de un acta de informe final de entrega. Entonces, inicialmente cada grupo, digamos, de trabajo acuerda las actas, están de acuerdo con las actas, la firma, y luego hacemos un acta final con un informe final donde tenga todos los soportes de qué sectores se trató, qué temas se trataron por sector, qué información entregué, o sea, eso debe ser claro y transparente para todos. Debe haber un acto formal de ese informe de gestión y acta administrativa. Como veíamos, el informe de gestión, la administración saliente tiene 15 días hábiles después de retirarse, o sea, a partir del 1 de enero tienen 15 días hábiles para entregar ese informe de gestión. Es importante entregar esa información, es importante que quede acta, que quede, o sea, que quede todo claro y transparente para todos. Remite el informe de gestión integral, entonces es importante entregar todas esas informaciones a quién, a los entes de control, a las oficinas de control interno, o sea, a todas las personas de control que requieran esta información. Orientación para los empalmes exitosos. ¿Qué es importante? O sea, que tengamos claro el tema. Entonces, digamos, proponemos esto lo tomamos de la experiencia de la Procuraduría General de la Nación. Ellos recomiendan como por meses entregar la información e ir avanzando para que pueda ser exitoso. Entonces ellos dicen, por ejemplo, de septiembre a octubre en preparar toda la información. O sea, es que si nosotros preparamos la información para el informe de gestión, o sea, como yo les he dicho, si nosotros preparamos los informes de gestión, esos informes de gestión nos van a servir tanto para el empalme como para la rendición de cuentas. Entonces, nosotros más o menos de septiembre a octubre, finales de octubre, les decía yo, es importante tener la información para esos informes de gestión, ya tener los informes de gestión, porque eso nos va a ayudar. ¿Qué es importante? Revisar cuáles son los temas importantes por cada uno de los sectores, cuáles son esa información que se debe tener en cuenta para ese empalme. Entonces, debo tener y crear, ya digamos en octubre tenemos las elecciones, entonces en noviembre y diciembre es el proceso de empalme, es ahí donde yo debo tener esos espacios de reunión entre las dos administraciones, la saliente y la entrante, para que tengamos un cronograma de trabajo. Puede haber reuniones paralelas por sectores, todo lo coordina la Secretaría de Planeación, como veíamos. Entonces debo tener esos espacios de diálogo, debo dejar espacios para sesiones aclaratorias si son requeridas, entonces es importante esos espacios. Y, digamos, eso debe terminar en diciembre, o sea, el 1 de enero arranca la nueva administración y la nueva administración debe tener toda la información que requiera para arrancar de la mejor forma su gestión. Aplicación y uso, digamos, ya de ahí para adelante la nueva administración la que toma toda esa información que obtuvo durante todo este periodo y con ese proceso, digamos, son ellos los que deben pues desempeñar y ya empezar, no empezar de cero, como decimos. Lo importante en nuestros municipios, necesitamos avanzar en nuestros municipios, por eso es importante entregar toda la información de la mejor forma, transparente y demás, para que esa nueva administración no empiece de cero, sino pueda arrancar de la mejor forma. ¿Qué pasa si no realiza un proceso de empalme? En la ley 5 pero en el artículo 5 de la ley 951 de 2005 señala, les voy a leer textualmente: los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el artículo 2 están obligados en los términos de esta ley a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión donde enuncie los asuntos y recursos de su cargo, debiendo remitir para hacerlo el reglamento y o manual de normatividad procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento. Asimismo, el servidor público entrante está obligado a recibir el informe y acta. O sea, no es que yo haga el informe y que no me lo reciba, está en la obligación de recibirlo y de revisar su contenido. O sea, ¿qué pasa si no se realiza este proceso de empalme? Si no se cumplen las disposiciones legales al respecto, el proceso de empalme. Entonces, uno,
se puede exponer a los funcionarios a sanciones a las que haya lugar por parte de las entidades de control del Estado. O sea, si ustedes como administración saliente no entregan, no hacen este proceso, pues ahí vienen todos los entes de control y pueden hacerles unos procesos, abrirles procesos disciplinarios. En materia fiscal, la Contraloría General de la República podría iniciar una investigación e imponer sanciones y multas que corresponden de acuerdo al artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En materia disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación, tomando en consideración el carácter obligatorio de sustituir el proceso de empalme conforme a las obligaciones contenidas en la Ley 950 del 2005 y 1151 del 2007, podrá iniciar procesos disciplinarios donde se analizará jurídicamente la presunta omisión de los derechos funcionales de los deberes funcionales de los servidores públicos contenida en el numeral 1, 2 y 5 del artículo 32. O sea, ustedes como administración saliente deben entregar y hacer este proceso de empalme. ¿Para qué? Para evitarse procesos fiscales, procesos disciplinarios, tanto en la Procuraduría como en la de Contraloría. Entonces, por eso es muy importante para ustedes dar esos espacios. El mandatario entrante deberá verificar la información que hace parte del informe de gestión, recibirlo mediante acta, abstenerse de acarrear la sanción. O sea, él también tiene una obligación, para él eso también es obligatorio recibir esa información y debe leerla y debe recibirla mediante acta. Que es importante, omisión en la presentación del informe de gestión y acta de informe. Cuando el servidor público saliente se abstenga de realizar la entrega del informe de gestión de los asuntos o recursos a su cargo, en los términos y formalidades de la Ley 951 del 2005, la resolución 5674 del 2005, será requerido por el Departamento de Control Interno o quien haga sus veces para que en un lapso de 15 días contado a partir de la fecha de la separación se cumpla con esta obligación, requerimiento por el cual compulsará copia a la Contraloría General de la República del incumplimiento. O sea, es importante que ustedes revisen esta información porque si no, o sea, ustedes pueden entrar en un problema muy grande. Si ustedes no hacen este informe, no entregan el informe de gestión y este empalme, tienen 15 días hábiles después de terminar. O sea, ustedes terminan su periodo el 31 de diciembre, 15 días hábiles, los primeros 15 días hábiles de enero para entregar esta información. Todo debe ser por acta, por eso es tan importante las actas, porque eso es lo que a ustedes les va a dar herramientas para sustentar que ustedes hicieron esa información. ¿Qué pasa si no se puede hacer el proceso de empalme? En caso de que no sea posible realizar el proceso de empalme, el alcalde o gobernante entrante deberá de todas formas conformar su equipo de trabajo. Se dará la tarea de construir un informe en el cual deberá consignar los datos que encuentre en la administración. O sea, si ustedes como administración saliente, no entregan, la nueva administración sí debe crear y dejar en acta y todo, debe dejar claro qué recibió, cómo lo recibió y qué encontró. ¿Qué pasa de esto? Que obviamente ustedes, fuera de todas las sanciones que les genera, pues va a ser ellos van a dejar claro en actas lo que recibieron, no lo que ustedes quisieron, lo que encontraron más bien. Mandatario entrante debe prestar especial atención a todos los procesos judiciales en los que esté involucrada la entidad territorial. La administración puede ser sujeto procesal frente a varias jurisdicciones, por lo tanto se debe verificar en los juzgados civiles, laborales, bueno, todos los procesos que se tienen. Será indispensable realizar este informe, pues una vez se tome posición del cargo, si guarda silencio frente al estado en que encuentra la administración territorial, asumirá la responsabilidad de forma compartida. Entonces, por eso es tan importante estos empalmes. Los asuntos territoriales son a partir del momento de su posición, su responsabilidad. O sea, la responsabilidad de ustedes es hasta el 31 de diciembre. Todo lo que se haga antes del 31 de diciembre es responsabilidad de esta nueva administración, no importa que haya un mandatario electo. O sea, si se tenga un mandatario electo, para ustedes es importante
continuar y es responsabilidad de ustedes. Responsabilidad de ellos a partir del 1 de enero. Por eso es tan importante dejar todas las evidencias ustedes como administración saliente de todo lo que entregan, de todo lo que pudieron iniciar, para que ellos puedan continuar con la información. Recomendaciones. Siga los lineamientos de la ley 951 del 2005, el artículo 112 de la ley 1151 del 2007, los cuales sirvieron de fundamento para la elaboración de la cartilla. Bueno, debe incluir en su informe el capítulo especial los asuntos, pues todo lo que esté en trámite, pendiente, todo, o sea, deje todos los soportes, verifique la suscripción, o sea, haga todo claro, deje toda la información, o sea, es importante dejar todo. Digamos, aquí hay algunas leyes que les puede servir a ustedes. Revisen la resolución 6445 del 2012, donde se debe anexar el acta del informe de gestión. Algunos informes hablan sobre el informe del Sistema General de Participación, informe de regalías, informe de alumbrado público, informe de gestión territorial, informe de gestión ambiental territorial, informe de gestión contractual. O sea, aquí hay algunas cosas que ustedes, según la ley, lo deben tener claro, entonces es importante. Pues digamos, debe contener toda la información. Esto es lo mismo que hemos tenido. ¿Qué es importante? Ustedes pueden tener, les puede servir, pueden obtener información valiosa para estos procesos en el sistema de información. Entonces tenemos el CHIP, digamos que es el tema de Hacienda e Información Pública, tenemos Sistema Nacional de Regalías, digamos aquí en algunos links y unos sitios donde ustedes pueden tener información que les puede servir. El tema del portal territorial del DNP es muy importante, el CIMAT, bueno, ustedes, digamos, conocen todos estos sistemas. Entonces, quiero cerrar, y así quiero cerrar esta presentación, esta primera presentación, con que se lleven dos cosas. Uno, empezar desde octubre, o sea, ustedes en octubre tenemos elecciones, en octubre ya sabemos cuál es el nuevo candidato. O sea, ustedes al 31 de octubre deben tener ese informe de gestión ya listo. ¿Por qué? Porque van a tener 2 meses de empalme, que es noviembre y diciembre. Entonces, ustedes en octubre, si ustedes ya tienen un informe de gestión que, como hemos visto en estas 2 horas, es un informe de gestión donde es transparente, sea claro, donde ustedes puedan exponer, o sea, que es importante mostrar qué se dijo en el plan de gobierno, cómo se transformó eso en el plan de desarrollo, qué hice durante esos 4 años cumplimiento, cuáles fueron las metas que me puse en el plan de desarrollo y cuáles son mis resultados, por qué no todos esos resultados. O sea, es importante que ustedes puedan en ese espacio desarrollar toda la información. Otro capítulo es el capítulo de temas transversales. ¿Cómo reciben ustedes la administración y cómo la entregan? Aquí es importante por sector, por información, ustedes poner los temas que hicieron durante cómo lo entregan. ¿Por qué? Porque esta es la línea base para la nueva administración, cómo recibieron ellos ese municipio. Luego, con base en este informe de gestión, ustedes pueden hacer el tema de rendición de cuentas. ¿A quién le rinde cuentas? A la sociedad civil. Entonces es importante que ustedes tengan espacios de diálogo con la sociedad civil, espacios donde ustedes puedan mostrar cuál fue su desempeño durante esta etapa, durante estos 4 años, que prometieron y que hicieron. Es un diálogo. No es tecnicismos, es un lenguaje sencillo que la ciudadanía no se entienda, pero es un diálogo, debe ser coordinado, debe ser por temática, debe tener participación, debe tener tanta divulgación que tenga buena participación. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante que ustedes oigan a la ciudadanía los oiga a ustedes, y de eso que ustedes recolecten ahí, esto hace parte del informe de empalme que deben entregarle a la nueva administración. Ya para la nueva administración, ya en noviembre y diciembre, digamos, conformar a cabeza, o sea, en la cabeza está el secretario de Planeación. La Secretaría de Planeación son los que organizan todo el tema de empalme. Entonces, es importante tener cronogramas claros, cronogramas concretos, que permitan un buen empalme. Esto es un diálogo, mi palma es un diálogo, no es un tema de juzgar,
No es un tema de que me parece o no me parece, no, es un diálogo. Yo estoy entregando la información, pero esa información debe ser clara, concreta, transparente, para que esa nueva administración tenga todas las herramientas para arrancar su gestión sin inconvenientes. Digamos, aquí damos por terminada esta sesión, ¿no? Pues quisiera, José, no sé si tenemos preguntas, si podemos mirar las preguntas. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, en el día de hoy tenemos las siguientes preguntas. Gestión documental. ¿Cómo se aplica la Ley General de Archivos y normas complementarias en un proceso de empalme? Pues digamos, se debe tener, obviamente se debe cumplir con toda la normatividad existente, o sea, se debe entregar, o sea, si tenemos leyes documentales que me dicen cómo van a entregar la información, así se debe entregar, pero estos informes de gestión, debe ser un informe de gestión donde tenga todos, hay un capítulo que son los anexos y yo voy a entregar todo el soporte que requiere. Esto no quiere decir que si yo entrego este informe de gestión, tengo que obviar todos los procesos y normas documentales que haya. La verdad, pues para ser honesta, no conozco, no soy muy experta en ese punto, pero digamos, sí sé que digamos que se debe dejar de ciertas formas, entonces es importante que toda la documentación quede, pero en el informe de gestión deben ustedes entregar todos. Insisto, esta es su carta de presentación de cómo termina su gestión durante estos 4 años. Ok. Eh, Martín Hurtado. En la guía leo que la rendición de cuentas es un evento asistido. Eso quiere decir que por ninguna razón se debe hacer virtual. Pues digamos, estamos en un momento donde todo está virtual, es un diálogo, donde digamos ustedes pueden generar las herramientas necesarias donde puedan tener ese diálogo. Si su municipio o su territorio, digamos, tiene el tema virtual bastante desarrollado, pues se puede manejar, no importa, pero sí dejar los dos canales y que haya bastante convocatoria a la ciudadanía, que es importante, es un diálogo. O sea, ustedes van a dialogar con la ciudadanía y van a entregar su información. Entonces sí es importante que tengamos bastante participación de la ciudadanía. Si puede ser virtual, pues no hay problema. O sea, digamos, lo importante es dejar evidencias de que esa información se entregó y demás, recoger las preguntas de los ciudadanos, recoger todas las recomendaciones, porque pues obviamente eso es importante para la nueva administración y como veíamos, debemos dejar recolectarlos y entregárselas a la nueva administración. Wilson Ordóñez. Si el empalme es obligatorio y por ley, ¿en qué funcionario que no lo haga? Perdón, o sea, ¿por qué hay funcionarios que no lo hacen? Es la pregunta. Si el empalme es obligatorio y por ley, Sí. ¿en qué incurre el funcionario que no lo haga? Ah, ya, perdón. Como veíamos aquí, se puede empezar procesos, digamos, la nueva administración puede decir, oiga, no, yo no hice, a mí no me hicieron el empalme, no me entregaron la información. Entonces, ahí, ¿a quién él acude? Él acude a la Contraloría, a la Procuraduría, a los entes de control, y los entes de control empiezan, como veíamos, un proceso de procesos disciplinarios. Entonces, pues digamos, eso va a tener incurrencias en la administración actual. ¿Qué es importante? Como veíamos también, si la nueva administración no recibe esa información, ellos deben dejar en acta todo lo que encuentren, porque si no dejan en acta y evidencia de la información que tienen, entonces, por ejemplo, si hay un proceso judicial, ellos tienen que decir, oiga, mire, tengo este proceso judicial, pero no tengo la información, bueno, todo lo que encuentren, porque si ellos no dejan esa evidencia, se hacen responsables de pues, ese silencio administrativo y se hacen responsables, digamos, de la información. Entonces es importante que la nueva administración deje evidencia de lo que encuentra. Y los funcionarios salientes obviamente empiezan todo un proceso disciplinario y fiscal con Contraloría y Procuraduría. Ok, doctora, gracias. No más preguntas. Ok.
Bueno, entonces, vamos a mirar, dado que este proceso es tan importante y este es su último año, el año entrante es el último año de su gestión, quiero hacer un énfasis en el tema del presupuesto que ustedes actualmente están elaborando y la importancia de la ejecución de ese presupuesto para poder, pues para poder planearlo de la mejor forma, uno, ejecutarlo de la mejor forma, dos, pero sobre todo entendiendo que, dado que cierre el gobierno, ustedes no van a poder tener vigencias futuras, o sea, un montón de cosas que normalmente en otros momentos de su administración pudieron ejecutar. Pero es importante que este último presupuesto lo tengan súper concreto, les voy a dar unos tips. Entonces, ya vamos a arrancar con esa nueva presentación.